y nuestro hermano Ángel Luis Pabellón con nosotros. Gracias, hermanito. Me lo bendiga. Gracias. Un abrazo, hermanos, hermanas. Qué bien se siente, qué regocijo en mi corazón el poder estar aquí con ustedes. Estaba extrañándolos ya. Una bendición, un abrazo desde acá, desde la primera iglesia bautista de Roosevelt, en Atorrey, Puerto Rico. Ya conocen a Alba, mi esposa, mi novia por 60 años. Sí, bien ha dicho el hermano en esa oración, es un privilegio, pero también una responsabilidad enorme estar parado aquí y ser portador de la palabra de Dios. Nada puede honrar más a un hombre o a una mujer que la oportunidad de hablar de las cosas de Dios. Como dice un himno, son palabras dulces, hay que contarlas una y otra vez. Así que probablemente los hermanos y las hermanas que tengo aquí presentes con tanta experiencia en el Evangelio habrán escuchado algo de este salmo. Pero ¿qué pasa? Que siempre la palabra de Dios renueva el entendimiento y renueva el alma. Ya hemos leído esa parte del Salmo 92. Debo aclarar, siempre lo aclaro con mucho respeto. Es que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, con amor, con humildad, siempre vamos a tener un mensaje de Dios, porque el Espíritu de Dios mismo actualiza para cada quien la palabra, no importa el tiempo, no importa el espacio. Entonces hay tres mensajes básicos siempre en la palabra de Dios. Uno es el mensaje universal, es decir, el mensaje que va por el mundo, que toca las simientes de todas las estructuras mundiales, gobiernos, naciones. El mensaje de la palabra universal es para los pueblos del mundo. Yo no tengo duda que ahora con las redes sociales quizás el mensaje está más extendido y muchas personas que antes no podían tener esa oportunidad ahora la tengan. Hay otro mensaje y es el mensaje que va directo al pueblo de Dios, porque Dios tiene pueblo. No importa la denominación, Dios tiene pueblo. Hay que tener cuidado con eso de que la salvación es individual. Sí, es individual. En cierto sentido es individual, porque cada quien es responsable de sus actos y de su fe. Oye, pero Dios es un Dios de pueblo. Es un Dios que va a levantar una iglesia. Y hay otro mensaje con el cual también debemos tener mucho cuidado, y es el mensaje individual. Es decir, lo que el Espíritu Santo te va diciendo a ti, única y exclusivamente para ti. Estas cosas son entre tú y el Espíritu Santo. Cuando se habla la palabra, entonces el Espíritu Santo dice, ahora es mi oportunidad de hablarte a ti, Juan, de hablarte a ti, Pedro, de hablarte a ti, Nestalí, de hablarte a ti, Ángel Luis. Es decir, es muy individual, muy personal, y todos queremos esa palabra. Lo que no me explico es por qué hay tanta gente buscando que Dios le hable, y entonces se van a la casa de la señora, que ella, que etcétera, etcétera, y no tenemos, ¿verdad?, ningún temor de decirlo. Hay personas que quizás Dios puede usar para hablarnos, pero en la palabra que yo confío, en la palabra que me inspira a mí, es la que viene directamente de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque ¿qué puede sustituir la palabra de Dios? Bueno, parece que estoy predicando hoy. Aleluya. Y que aquí se puede decir aleluya y gloria a Dios. Entonces hemos seleccionado, digo yo seleccioné, pero se sabe que fue inspiración divina,
ese fragmento del Salmo 92, versos del 12 al 15. El Salmo 92 se puede clasificar como un himno de alabanza, pero tiene unas connotaciones aquí. El Salmo en sus primeros versos es una alabanza, y luego del verso 6 en adelante hasta más o menos el 11, verso 11, el Salmo hace un recordatorio que se puede interpretar como juicio. Yo no soy predicador de juicio, pero el Salmo, después de la alabanza, recuerda que para los injustos del mundo, para aquellos que no han practicado el amor de Cristo, también hay una reacción. Y ahí está el salmista, claro, desde su perspectiva del Antiguo Testamento, diciendo, la injusticia también tiene su precio. Y eso es algo que no se puede y no debemos ignorar, porque está ahí y con un propósito. Pero luego, los versos 11 y 12, viene a hablar de la recompensa que tienen los que caminan con rectitud, con justicia, y los que son fieles. Y ahí es que nos hemos amparado en este momento, porque tengo en mi visión tanta gente justa, como decía el hermano, tanta gente justa y aún en sufrimiento, y uno a veces no explica cómo es que el justo puede sufrir tanto, pero también dentro del sufrimiento o la circunstancia o la pobreza o la enfermedad que sea, hay un gozo que nadie le puede quitar al que camina justamente, y hay una esperanza que nadie le puede quitar al justo, y es que su Señor tiene una promesa de estar y va a estar toda la eternidad con el justo. Bendito sea el Señor. Entonces es cuando examinamos un poquito esos versos. Por supuesto, no pretendo que sea muy largo el estudio o la disertación sobre estos textos, porque si hablamos de la justicia, entonces aquí tenemos un tema abarcador que tomaría un tiempo muy largo ver todos los parámetros, ¿verdad? O buena parte de los parámetros de lo que es la justicia, porque cada quien va a interpretar la justicia a su manera, pero algunas cosas que son bíblicas con respecto a esto. Los parámetros de la justicia del creyente y aún de los que no son creyentes no son cosa de razonamiento humano. Digo, la verdadera justicia. La verdadera justicia es algo que compete a Dios mismo. Dios es el autor de lo justo, no el ser humano. Y esto parece quizá, ¿verdad?, una repetición sin son ni ton, como dirían allá en mi casa, pero sí, esto hay que estarlo repitiendo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos, y me voy a incluir por si acaso alguna vez he fallado, especialistas en hacer nuestra propia justicia, de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra razón, de acuerdo a quizás a lo que hemos aprendido, de acuerdo a nuestros deseos. Inclusive hoy día podemos ver y hemos sido testigos, somos testigos de millones de personas trastocando la palabra de Dios, la justa palabra de Dios, interpretando la palabra de Dios, pero de acuerdo a sus gustos y a sus pecados. Y diría mi amigo, eso es un mamey. Perdonen. La justicia no puede, bajo ningún concepto, estar en la ambigüedad de los deseos de la carne humana, porque entonces deja de ser justicia para convertirse en placer humano. Bendito sea Dios. Y por eso es que Dios nos ha puesto con mucho cuidado al seguir la palabra al pueblo de Dios, para que seamos ejemplo de lo que es ser
justo en el mundo en que vivimos. Y parece muy difícil porque tenemos los medios, las redes sociales que se especializan hoy día, no tengo ánimo de criticar a nadie, pero se especializan en regar una interpretación fraudulenta, carnal, llena de vicio a lo que es la justicia de Dios. Y hacen que aún los niños estén viendo como justo, como verdadero, algo que no es nada más que la fantasía de un hombre o de una mujer que anda por allá, por el mundo extraterrestre de los vicios y del pecado. Entonces el pueblo de Dios está ahí para enseñarle al mundo lo que es la justicia verdadera. Hay personas que hacen justicia, entre comillas, de acuerdo a la razón. Y por un momento puede parecer que es justo. Por un momento nos puede parecer lógico. Sin embargo, la justicia que no es, como he dicho, de acuerdo al propósito de Dios, no es justicia, aunque parezca bien. Insisto, tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas imágenes frente a nosotros que parecen muy bonitas y que están prometiendo un mundo fantasioso, terrible. Bueno, en la Biblia hay un ejemplo. Se encuentra en Marcos, en el capítulo 1, también está en Lucas, en el capítulo 3, no lo tienen que buscar. Me refiero rápidamente a este ejemplo de qué está ocurriendo, puede ocurrir hoy día. Entonces Jesús vino de Galilea, estoy leyendo brevemente, vino a Juan en el Jordán para ser bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Vean ustedes el razonamiento de Juan, lógico, ¿verdad? Humilde por parte de Juan, ¿verdad? Porque Juan ya conocía a Jesús, no solamente por lo que Jesús estaba haciendo, sino porque Dios mismo le había revelado que vendría el Salvador del mundo y a él le tocaba presentarlo al mundo. Así que hay una humildad tremenda por parte de Juan. Es lógico, es racional que diga: no, ¿cómo va a ser que yo te bautice? Bautízame tú, ¿cierto? Sin embargo, lo lógico, lo racional de Juan no era lo justo. Y ese sistema de pensar es el que está enviciando la mente humana. La que más daño está haciendo, la injusticia que más daño está haciendo, es la que creemos racional, es la que creemos bien. Y por eso entonces dejamos que nuestros hijos, estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros nietos, nos estén poniendo a nosotros condiciones que parecen racionales, pero no son justas a la medida de lo que Dios les pide a ellos y nos pide a nosotros que hagamos como padres y como educadores. Esa es una de las prácticas más peligrosas de este tiempo. Otra vez, la justicia humana que parece racional, repito, pero no necesariamente es el propósito divino de Dios. Muy bien. La práctica de la justicia, repito, es necesaria para entrar al reino de los cielos. Ningún injusto pues va al reino de los cielos. Claro, tenemos errores. Claro que sí. Claro que nos equivocamos. Pero como podemos ser injustos por error o por ignorancia, ¿qué tenemos?
un Padre celestial que podemos acudir en todo momento. Y mientras estemos en esa dinámica de Dios perdónanos, Dios ilumínanos, yo me entrego a ti, Jesús es mi Salvador, entonces nosotros al final del tiempo entraremos al reino de los cielos, porque esa sería la justicia que Dios espera. No hay justicia ahora ya saliendo del Antiguo Testamento. La Biblia toda es una unidad, pero en el Nuevo Testamento lo que se afirma es que toda justicia, todo amor, todo perdón, todo tránsito a la vida eterna no puede darse sino por Cristo nuestro Señor. Así que en el momento de la razón en que pensamos si es justo o no es justo, confiando en nuestra razón, no puede ser. Tiene que ser en una razón que confía en la palabra de Cristo nuestro Señor. Ahí hay parábolas, ahí hay enseñanza y además una promesa de que el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el que trae toda la luz, el que trae el entendimiento, el que trae la salud y la promesa verdadera de vida eterna, es Cristo nuestro Señor, y ha enviado ese Espíritu sobre nosotros. Bendito sea Dios. Pero aparte de la ley, dice el apóstol Pablo en Romanos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. O sea que hubo un anuncio en el Antiguo Testamento de la palabra, del verbo, de Cristo mismo. Bueno, dice en Génesis que en la creación estaba Jesús. Así que ya ahora se ha manifestado por medio de la fe en nosotros, dice el apóstol Pablo, para que todos nosotros, los que creemos en Jesús, recibamos la justicia de Dios, y con la justicia de Dios la gracia de Dios, y con la gracia de Dios el amor de Dios, y con el amor de Dios, ¿qué? La vida eterna. ¡Ay, santo! ¡Qué proyecto tan hermoso el de Dios con nosotros! Gloria a Dios. Si nos fijamos en esos versos del Salmo 92, 12 al 15, que es la parte de la recompensa de los justos, es la que queremos nosotros. Estamos trabajando por eso y para eso. Hay un símil o varios símil, comparación, cogiendo un ejemplo de la naturaleza para que podamos entender quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros los de la Iglesia Bautista de Roosevelt? ¿Y quiénes somos nosotros los que estén en el mundo entero, en el lugar que estén? Somos como la palmera. Me encanta que el hermano me saludó casi con ese texto. Porque la palmera es una planta que crece recta, sin doblaje, vertical, mirando al cielo. Me encanta esa comparación. Me encanta que me comparen con una palmera. A veces me pongo a mirar al lado y mis ramitas como que se quieren doblar. Y de momento viene un viento recio y me levanta las ramas para que siga mirando para el cielo, porque al lado ya no tengo nada que buscar. Bendito sea Dios. Crece de forma vertical y simboliza la persona que no ha perdido la noción de la importancia de su salvación. Está mirando su salvación todo el tiempo. Perdón. No sé si recuerdan Efesios 6. Efesios capítulo 6 por ahí.
va a aparecer la imagen del centurión divino, digo yo. El centurión divino. El centurión que tiene un yelmo en la cabeza y es su salvación. En otras palabras, que la salvación de nosotros está bien clarita en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y no estamos perdiendo tiempo porque estamos como la palmera mirando que no se pierda, que no se licúe, que no se fragmente. Y cuando me estoy debilitando, yo sé que va a venir mi hermanito, me va a dar una palmada, me va a dar una llamada telefónica, y por él y por ella se acrecienta mi fe. Tengo su ayuda y sigo mirando y sigo caminando mi ruta al cielo. Bendito sea. No se ha distraído con palabras extrañas. Con razón, el primer principio bautista es que nuestra norma de conducta es la palabra de Dios. Con razón, eso fue lo que formó el pensamiento bautista desde el principio, y eso no pasa jamás. Claro que otras denominaciones tienen un principio como este también, claro que sí, pero nosotros seguimos mirando la justicia de Dios, repito, no como nuestra razón lo diga, sino como la razón lo diga de la palabra de Dios. No sé si lo enredé un poquito aquí, porque la razón la vamos a necesitar, por supuesto, pero la palabra de Dios entra, ¿verdad?, a nuestra razón y la transforma. El cedro del Líbano es un árbol precioso. Se usa mucho como en decoración, pero en la antigüedad y todavía se usa mucho en la construcción, particularmente en la construcción de instrumentos musicales, los que son de madera, ¿verdad? Porque son muy valiosos, son muy sonoros. Además, el cedro del Líbano tiene una resina perfumada que espanta los microorganismos y los insectos que le quieren hacer daño. Es un árbol bien robusto porque tiene una capacidad especial para sustraer la savia, el alimento que necesita para mantenerse con su perfume y mantenerse fuerte y vigoroso. Oye, qué honor tan grande que Dios te compare con un cedro del Líbano. Tiene su lugar. Ese árbol es plantado en su lugar con una misión particular. Y por eso es que a veces nosotros nos preguntamos, ¿y qué hago yo en la iglesia de Roosevelt? ¿O qué hago yo en la iglesia de Sidra, en donde estaba yo el domingo pasado? Pues el que está allí, y aún los que van, están allí, porque ahí fueron plantados para dar fruto y dar perfume agradable. Y solamente cuando Dios quiera moverlo, se va a mover. Pero en lo que Dios diga o cuando Dios diga, mientras tanto es dar ese fruto ahí donde nos ha puesto Dios, y seguimos mirando para el cielo. Lo que dice la palabra de Dios es que estamos plantados en los atrios de Jehová. Los atrios son los templos, la iglesia, el pueblo. Oye bien, porque esto no tiene nada que ver con el número. Hoy día hay miles de jóvenes que se congregan en las universidades y hay una explosión espiritual de alabanza. Es más, no tengo nada en contra del reggaetón y nada de esos géneros que son modernos, absolutamente
nada con eso. Ahora, yo soy músico, perdonen que lo diga de esta manera. En la academia me enseñaron lo que era música. Y entonces mi música debe ser una música, como la he escuchado aquí hoy a través de mi hermano Olivieri, que edifique el corazón, que no me ponga a bombear el corazón y la presión me suba, pero cada cual busque su género y busque su música, pero mi música viene de los instrumentos del árbol del Líbano, es decir, que suena agradable para la vida eterna. Y el que quiera otra música, que la busque, pero que no olvide que cada latido, cada nota que se toque debe decir: Jehová es mi Dios y Cristo mi camino a la vida eterna. Entonces sí que estamos tocando la música agradable a Dios. El árbol del Líbano, a pesar de su protección natural, también es atacado. A pesar de que tiene esa protección tan grande, hay algunos microorganismos que tratan de dañarlo. Ahí es cuando el árbol se luce, porque le pueden penetrar a la corteza un poco, pueden hacer que algunas hojitas se caigan, pero la savia interna del árbol del Líbano permanece para la gloria de Jehová. Y ese árbol no se va a caer, ese árbol no va a ir horizontal a menos que Dios lo ponga a descansar. Bendito sea su nombre. Ahora yo estoy mirando, pero no juzgando. Y también me estoy mirando por dentro, porque no soy la excepción. ¿Seré yo esa clase de árbol o me falta algo? ¿Seré yo esa clase de palmera o me falta algo? Y ese examen es por parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere anidar, quiere estar, como dice su palabra, somos la casa del Espíritu Santo en una casa limpia. Así que en todo momento estamos en ese análisis de que nuestro perfume no se vaya a perder solamente porque vino un microorganismo por ahí a decir una cosa que no era la que está escrita en la palabra. Ya terminando, como ven, no es muy largo este mensaje. Hay que tener cuidado con esa palabrita de contextualizar la palabra. ¿Han escuchado eso? La palabra hay que contextualizarla y ponerla a tono con los tiempos. Cierto, lo enseñan en el seminario. Fue una de mis primeras lecciones de homilética, etcétera, o de exégesis. Entonces, con esa excusa de que la palabra hay que ponerla en función del tiempo, yo he escuchado las cosas más aberrantes del mundo. Como si contextualizar quiere decir: voy a coger la palabra y la voy a poner a gusto de mis preferencias, sean las preferencias que sean. Entonces, contextualizar la palabra, lo que quiere decir es encontrarse con el verdadero significado y con la voluntad expresada por Dios mismo. Entonces, cuando usted va a la palabra y busca diccionarios y qué es lo que quiera buscar, encuentra la definición de las palabras y textualmente está muy claro lo que Dios está diciendo. ¿Cómo yo voy a tener el atrevimiento de decir lo que Jesús debió haber dicho fue esto? ¿Cómo al concepto de la libertad de Jesús yo le voy a añadir el concepto de mi propia libertad? ¿No es eso una bofetada a Dios mismo?
Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Se contextualiza para entender la voluntad y la justicia de Dios. Y los parámetros de la justicia de Dios están bien escritos en su palabra y fuera de ella no hay salvación. Bendito sea Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Nos echamos atrás? No. Nos ponemos a llorar y a lamentarnos de lo que fue mejor que lo que tenemos. Déjame decirte, y me digo yo mismo, lo que tenemos ahora es mejor que lo de nunca antes. Porque ahora está el Señor con nosotros más que nunca. Porque ahora, a pesar de los años, los que tenemos años, es que estamos experimentando una gracia. Sin el poder y la bondad de Dios no podemos hacer nada. Y eso está contextualizado y escrito así. Sin mí, nada podemos hacer. Y eso es para jóvenes y es para menos jóvenes como nosotros, que somos de edad acumulada. Gracias, Dios. Gracias, iglesia. A ti te digo en el nombre del Señor, busca a Cristo ahora que tienes tiempo. Deja que su paz, su entendimiento, su tranquilidad entre a tu vida y a tu mente. No me creas a mí como ser humano, necesariamente. Créele a la palabra de Dios. Créele a tus amigos, los que están bien intencionados, los que buscan a Jesús y el camino de la salvación todos los días de su vida. Es hora. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este pueblo que te alaba, te adora, no claudica. Y es porque tú les has dado la gracia y el poder de permanecer rectos como palmeras. Padre, gracias. De la igual manera, Señor, todos aquellos y aquellas que en este día y en otros días te alaban, te glorifican y buscan tu presencia, que tú sigas visitándoles, que sigas sanando sus heridas, que sigas convocándoles a seguir en la lucha al blanco, a la suprema gracia de la salvación eterna. Señor, que al salir de aquí vayamos mucho más nutridos, con mucho más perfume para seguir adelante, que es el amor de Cristo. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Sí, ven pronto, Señor. Amén.